Hola chicos, ¿cómo están? Baesha papeime, maitei pm guara, co árape, ñamba apota, física del plan específico, dirigido a los estudiantes del tercer curso del bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas. Hoy vamos a estudiar las leyes de Newton. Antes de realizar la resolución de situaciones problemáticas, vamos a recordar algunos conceptos básicos. La dinámica es una parte de la mecánica que se encarga del estudio del movimiento de un cuerpo y las causas que lo producen. Recordamos las leyes de Newton. Primera ley de Newton, también conocido como principio de inercia. Ningún cuerpo es capaz por sí mismo de modificar su estado de reposo o variar su velocidad. En definitiva, es incapaz de producir aceleración hasta que una fuerza externa actúe sobre él. Segunda ley de Newton o principio fundamental de la dinámica. Esta ley se refiere a los cambios en la velocidad que sufren un cuerpo cuando recibe una fuerza. Cuando mayor sea la magnitud de la fuerza aplicada, mayor será la magnitud de la aceleración. El efecto de una fuerza desequilibrada sobre un cuerpo produce aceleración. Un cambio en la velocidad de un cuerpo efectuado en la unidad de tiempo recibe el nombre de aceleración. El segundo principio, o la segunda ley de Newton, relaciona la aceleración con la masa de un cuerpo. Por lo tanto, la ecuación fundamental de la dinámica es igual a aceleración es igual a fuerza sobre masa. Y tenemos la tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. A toda acción corresponde una reacción con la misma intensidad, dirección, pero sentidos contrarios. La aceleración que adquirirá cada cuerpo es inversamente proporcional a la propia masa. Su expresión matemática es la que vemos a continuación. Bien, ahora vamos a resolver algunas situaciones problemáticas. En este caso, vayamos a un primer ejemplo. Nos dice así: dos bloques de masa 2 kilogramos y 3 kilogramos respectivamente que se hallan sobre una superficie horizontal perfectamente lisa. Sobre la masa A actúa una fuerza constante de 20 newton, como se muestra en la figura. Determine la aceleración del conjunto y la intensidad de la fuerza que A ejerce sobre B. Entonces, antes de resolver el problema, tenemos que identificar nuestros datos e incógnitas. En este caso tenemos que la masa del cuerpo A es igual a 2 kilogramos, que la masa del cuerpo B es igual a 3 kilogramos y nos menciona que sobre el objeto A se aplica una fuerza de 20 newton. Nos pide el problema, la aceleración del sistema y también la fuerza que A ejerce sobre B, que simbolizamos de esta manera. Una vez que identificamos nuestros datos y nuestra incógnita, como estamos viendo acá, cuando tenemos un problema, ¿verdad?, donde vamos a aplicar las leyes de Newton, es necesario realizar un gráfico en donde mostramos las fuerzas que intervienen, ¿verdad?, en cada uno de los objetos dados. Ese diagrama recibe, o ese gráfico recibe el nombre de diagrama de cuerpo libre. Entonces, para realizar el diagrama del cuerpo libre, separamos nuestros cuerpos, ¿verdad? En este caso, nuestro objeto A y nuestro objeto B, e indicamos las fuerzas que intervienen en ella. Como nos mencionaba el problema, la primera fuerza que interviene sobre el objeto A es nuestra fuerza horizontal. Entonces, eso expresamos o graficamos de la siguiente manera. Con ayuda de un vector, ¿verdad?, trazamos la fuerza horizontal correspondiente. En este caso, acá tenemos la fuerza F. Bien, esta fuerza F va a hacer que el objeto A se mueva y va a arrastrar al objeto B. Pero el objeto B se va a oponer con cierta fuerza y a esa fuerza le vamos a llamar fuerza que el objeto B, ¿verdad?, ejerce sobre A. Entonces tendríamos la siguiente fuerza. Entonces graficamos la segunda fuerza que interviene sobre el objeto A, que sería esta fuerza que vamos a graficar de esta manera. Esa fuerza sería la fuerza que B
ejerce sobre A. Además, sobre los cuerpos ejerce otra fuerza que es la fuerza peso. Entonces, graficamos la fuerza peso correspondiente al objeto A de esta manera. Entonces, esto para nosotros va a ser nuestra fuerza peso en A. Y sabemos que nuestro objeto está sobre una superficie. Y cuando pasa eso, entonces aparece otra fuerza, que es la fuerza que la superficie ejerce sobre el cuerpo apoyado. En este caso tendríamos la fuerza normal. Entonces trazamos también la fuerza normal de la siguiente manera. Entonces de esta manera tendríamos la fuerza normal en A. De la misma manera trabajamos con las fuerzas que intervienen sobre el cuerpo B. En este caso, ¿verdad? Tendremos la siguiente fuerza. Tendremos la fuerza que A ejerce sobre B de la siguiente manera. Entonces, eso simbolizamos fuerza que A ejerce sobre B. Así como en el cuerpo A, también vamos a obtener la fuerza de peso para B, que vamos a dibujar también de la siguiente manera. Entonces acá tenemos nuestra fuerza peso para B y por último también tenemos que indicar la fuerza normal para B. Entonces graficamos la fuerza normal que actúa sobre el objeto B. Entonces le simbolizamos de la siguiente manera. Normal en B. Entonces acá ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre en donde indicamos todas las fuerzas que intervienen en el sistema. Bien, en este caso tenemos que encontrar nuestras ecuaciones en la horizontal y tenemos que encontrar nuestras ecuaciones en la vertical. Entonces, como en la horizontal se produce el movimiento, en el objeto A tenemos la fuerza F menos la fuerza que B ejerce sobre A va a ser igual a la masa de A multiplicado por aceleración. En el objeto B tendríamos que la fuerza que A ejerce sobre B va a ser igual a la masa de B multiplicado por aceleración. Y en la vertical tenemos para el objeto A la normal de A menos el peso de A es igual a 0 porque no tenemos movimiento. Y tenemos la normal en B menos el peso de B es igual a 0. Despejando, ¿verdad? La normal en cada una de estas ecuaciones tenemos que la normal de A es igual al peso de A y la normal de B es igual al peso de B. Como nosotros necesitamos la aceleración del sistema, trabajamos con las ecuaciones en la horizontal. Entonces, vayamos ahora a la solución de nuestro problema. Entonces, tenemos nuestra primera ecuación, que la fuerza menos la fuerza que B ejerce sobre A es igual a la masa de A multiplicado por cierta aceleración. Y tenemos que la fuerza que A ejerce sobre B es igual a la masa de B multiplicado por aceleración. Sumando miembro a miembro estas igualdades tendríamos fuerza menos fuerza que B ejerce sobre A más fuerza que A ejerce sobre B va a ser igual a masa de A por aceleración más masa de B por aceleración. Por la tercera ley de Newton, la fuerza que A ejerce sobre B y la fuerza que B ejerce sobre A son iguales. Por lo tanto, matemáticamente esto podemos neutralizar y nos quedaría fuerza es igual a masa de A por aceleración más masa de B por aceleración. Extraemos factor común aceleración y obtenemos lo siguiente. Fuerza es igual a aceleración por. Al dividir esto nos quedaría masa de A más. Y al dividir esta expresión con aceleración nos quedaría
masa de B. Entonces despejamos aceleración. Por lo tanto tendríamos aceleración es igual a fuerza dividido masa de A más masa de B. Aceleración es igual el valor de nuestra fuerza, que era igual a 20 newtons, nuestra masa de A, que era 2 kilogramos, y nuestra masa de B, que era 3 kilogramos. Entonces tendremos 20 newtons sobre 5 kilogramos. Resolviendo esto con ayuda de una calculadora nos daría, ¿verdad?, 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya tenemos la aceleración del sistema. Ahora bien, el problema también nos pedía la fuerza que A ejerce sobre B. Entonces utilizamos nuestra segunda ecuación en la horizontal. Fuerza que A ejerce sobre B es igual a la masa de B por el valor de la aceleración que obtuvimos en el paso anterior. Fuerza que A ejerce sobre B va a ser igual a nuestra masa de B, que era 3 kilogramos, por la aceleración que nos salió 4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la fuerza que A ejerce sobre B va a ser igual a 3 por 4, 12, y la fuerza se mide en Newton. De esta manera terminamos este primer problema. Entonces, ¿cuál es el secreto o la técnica? Tenemos que saber indicar las fuerzas que intervienen, ¿verdad?, en nuestro problema a través de su diagrama de cuerpo libre. Vayamos a otro problema. Tenemos nuestro problema 2. El sistema indicado en la figura muestra que los cuerpos A y B, que poseen masa 5 kilogramos y 10 kilogramos, la superficie donde A se apoya es horizontal. El hilo es ideal y el sistema está inicialmente en reposo. Admito el valor de la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Determina primeramente siempre el diagrama de cuerpo libre, la aceleración del sistema y la tensión del hilo con el que está unido A y B. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, vemos que sobre el cuerpo A tenemos la fuerza que actúa sobre la tensión. Pero sobre la superficie, como es una superficie no lisa, entonces tenemos nuestra fuerza de rozamiento en A. Sobre nuestro cuerpo B tenemos también nuestra tensión y tenemos el peso en B. Para el cuerpo A no hay movimiento en la vertical, entonces horizontalmente tenemos que la tensión menos la fuerza de rozamiento en A es igual a la masa de A por cierta aceleración. Para el cuerpo B el movimiento se da verticalmente, por lo tanto tenemos que el peso en B menos la tensión va a ser igual a la masa de B por aceleración. ¿Qué es lo que hacemos? Sumamos miembro a miembro las ecuaciones A y B y obtenemos la siguiente expresión. Tensión menos fuerza de rozamiento en A más peso en B menos tensión es igual a la masa de A por aceleración más masa de B por aceleración. Neutralizando en este caso el valor o la tensión, entonces nos resulta que menos fuerza de rozamiento en A más peso en B es igual a masa de A por aceleración más masa de B por aceleración. Como sabemos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal, nos quedaría lo siguiente. Y sabemos además que como en la vertical de A no tenemos movimiento, la normal de A menos el peso de A va a ser igual a 0. Por lo tanto, la normal de A va a ser igual al peso de A y la normal de A va a ser igual a masa de A por gravedad. Por lo tanto, sustituimos la masa de A, que era 5 kilogramos, por el valor de la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, resultando que la normal en A va a ser igual a 49 newtons. Por lo tanto, hacemos la sustitución. Sabemos que la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal de A. Entonces, lo que hicimos fue
sustituir la fuerza de rozamiento en A por su ecuación correspondiente. De la misma manera, ¿verdad? Sustituimos, ¿verdad? El valor o sustituimos el peso en B por su ecuación correspondiente, que sería masa de B por gravedad. Sustituyendo con los valores numéricos, teníamos que el coeficiente del rozamiento era 0,1. La normal de A que hallamos en el paso anterior igual a 49 newtons, más la masa de B, que es 10 por la gravedad, 9,8. Al otro miembro de la ecuación extrajimos factor común aceleración, quedándonos masa de A más masa de B. Reemplazando también los valores correspondientes y despejando, obtenemos la siguiente operación. Con ayuda de una calculadora resolvemos esto y obtendríamos en el numerador 93,1 y en el denominador 15. Finalmente, la aceleración del sistema va a ser igual a 6,20 metros sobre segundo al cuadrado. Por último, hallamos la tensión. Usando la primera ecuación, teníamos que la tensión menos la fuerza de rozamiento en A es igual a la masa de A por aceleración. Sustituyendo, ¿verdad?, la fuerza de rozamiento en A, tenemos que es el coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal en A. Despejando, tenemos y sustituyendo cada uno de los valores dados, vemos que la tensión es igual a 35,9 newton. Espero que este video te ayude a completar la tarea de la plataforma. Nos encontramos en un próximo video. Saludos a todos.